Bienvenido al módulo Delta Meteorología. En este capítulo nos centraremos en aportar los conocimientos necesarios sobre las condiciones climáticas en las que, como pilotos, desarrollaremos nuestra actividad. Veremos cómo los cambios climáticos y variaciones que se producen en la atmósfera, concretamente en la troposfera, pueden afectarnos seriamente, por lo que es muy importante conocer todo bien antes de cada vuelo. Aprenderemos a identificar los tipos de nubosidad para que no nos pillen desprevenidos, veremos las publicaciones de mensajes meteorológicos que nos avisan de estos en el METAR, en el TAF, veremos la evolución y el movimiento de los frentes y la influencia de las tormentas solares en el vuelo de los RPAs. La atmósfera se divide en varias capas de las que prestaremos especial atención a la troposfera, donde realizaremos las operaciones aéreas. Es en esta capa donde se pueden producir los fenómenos meteorológicos adversos que tenemos que prever y prevenir antes de cada vuelo. La temperatura. Esto ya es más importante por lo que comentamos en el módulo anterior sobre temperatura y densidad del aire. En la atmósfera se produce calentamiento por convección y radiación solar. Cuanto más alto estemos, la temperatura irá disminuyendo hasta los 11 kilómetros. A partir de ahí se mantiene constante a menos 56,5 grados. La temperatura del aire disminuye 6,5 grados cada kilómetro o 2 grados cada 1000 pies. Vamos a darle un breve repaso a lo que comentamos sobre la densidad. La densidad es la masa que contiene cada unidad de volumen y es inversamente proporcional a la altura. Si ascendemos, la densidad disminuye, pues la cantidad de aire que hay a altas alturas es menor. Por eso mismo, si ascendemos, la presión atmosférica y la temperatura disminuyen. Por otra parte, si la temperatura aumenta, la densidad también disminuye. Esto es porque a mayor temperatura, mayor movimiento de las partículas de aire que nos tienen que sustentar, por lo que habrá menos estabilidad. En donde nosotros vamos a hacer las operaciones aéreas no lo notaremos salvo que haya tiempos muy húmedos, muy calurosos o ambos, que ahí sí notaremos la densidad de aire en el comportamiento de nuestra aeronave. Siempre por ello se debe seguir las indicaciones y limitaciones que establece el fabricante del dron que estemos usando. Es muy importante, de manera que si vamos a operar por ejemplo con un Phantom 4 o cualquier otra aeronave, tenemos que conocer en qué rango de temperatura tiene sus limitaciones puestas el fabricante. Presión y viento. La presión es la principal causante del origen del viento. La presión atmosférica vamos a definirlo como la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire de la atmósfera sobre lo que tiene debajo. Se ve afectada por la altura, por la temperatura y por la humedad, y se mide en milibares, hectopascales y pulgadas de mercurio. Más adelante, cuando tengamos que seguir un mapa, podremos ver las isobaras. Estas son líneas imaginarias que unen puntos de igual presión atmosférica y nos indican la información del tiempo en una zona determinada concreta. También nos pueden indicar si hay vientos fuertes en esa zona por la unión de dichas isobaras o la dirección si está señalado por una flechita. Más adelante veremos un mapa donde podremos apreciar todo esto. Ciclón y anticiclón. El ciclón, borrasca o baja presión es un centro de presiones por debajo de una atmósfera. Una atmósfera son 1013 milibares, en el que el valor de las isobaras va creciendo desde el centro en sentido antihorario, hacia el interior de la borrasca. Este fenómeno está asociado al mal tiempo. El anticiclón o alta presión es un centro de presiones por encima de una atmósfera en el que el valor de las isobaras va disminuyendo desde el centro, soplando vientos en sentido horario desde el centro hacia afuera. Las corrientes de aire situadas en los niveles altos descienden hacia el centro, produciendo buen tiempo con cielos despejados. Un ejemplo de anticiclón es el clima que puede haber en las Islas Canarias. Gradiente de presión, el vertical, en el que la presión varía respecto con la altura y la temperatura, y el horizontal, que es la diferencia de presión existente entre dos isobaras consecutivas. Si en el mapa las isobaras están juntas, significan vientos fuertes. Hay que tenerlo en cuenta si vamos a hacer una consulta en un mapa de vientos. Aquí ya vemos un ejemplo de un mapa sinóptico, a escala sinóptica, y vemos las diferentes isobaras y los frentes. Frente frío, frente cálido, frente ocluido, incluso un frente estacionario. Además vemos un anticiclón habitual por la zona e incluso borrascas. Simplemente esto es para que conozcamos un poco el funcionamiento y representación de los diferentes fenómenos meteorológicos. La altimetría. Esto también es muy importante a la hora de hacer una planificación de nuestro vuelo y a poner las cosas como es debido. Vamos a llamar elevación a la distancia vertical entre un punto del terreno y el nivel medio del mar. Llamaremos altura a la distancia vertical entre un punto del terreno y la aeronave, y llamaremos altitud a la distancia vertical entre el nivel medio del mar y la aeronave. Fundamental que conozcáis bien los vientos y sobre todo que los sepáis interpretar en las fuentes meteorológicas que vayáis a consultar. Usamos los grados para conocer la dirección y nudos para la intensidad. Ojo con los vientos racheados, las turbulencias que se nos pueden presentar dentro de un casco urbano, en zonas de montaña, etc. El paso del viento sufre perturbaciones por la superficie terrestre, por los edificios, etc. También nos encontramos la brisa marina y la brisa terrestre que se manifiestan en los vientos anabáticos, donde el aire caliente, proveniente del calentamiento de la Tierra durante el día, asciende, y los vientos catabáticos, donde esta Tierra se enfría más rápido durante la noche y desciende. Hay que tenerlo en cuenta si vamos a hacer una operación en una zona montañosa, en una zona donde hay valles, etc. Esos vientos nos pueden afectar a la operación aérea.
Vamos a interpretar ahora en una rosa de los vientos una información meteorológica del TAF para una zona determinada. Lo primero de todo es saber que a 360 grados marca el norte, 90 grados el este, 180 grados el sur y 270 el oeste. Si vemos que el viento se mueve en dirección 360 grados y va cambiando pasando por 45 hasta 90, significaría que el viento está cambiando su dirección hacia el este. En una información meteorológica podemos encontrarnos una combinación de números. Pongamos por ejemplo que vemos que el viento en el sitio que queremos volar está en 0,4517 nudos. 0,45 nos está indicando la dirección y 17 es la velocidad de este viento, por lo que el viento está rolando a 45 grados y a 17 nudos. Es bastante sencillo de interpretar. Los términos que vamos a manejar en aeronáutica van a ser siempre nudos para la velocidad, pies para la altura o la altitud y grados para la dirección. Nubes y climatología asociada. También es importante conocer las nubes que nos pueden dar serios problemas. Las nubes son una suspensión en la atmósfera de gotas de agua o cristales de hielo o una combinación de ambas. Se clasifican en nubes altas, medias, bajas y desarrollo vertical. Y debemos prestar especial atención a los cúmulos y los cumulonimbos, por ser dichas nubes las que nos pueden causar serios problemas. El vuelo aquí es extremadamente peligroso, de hecho muchos aviones, muchas aeronaves, cuando hay una presencia considerable de cumulonimbos, no pueden realizar operaciones aéreas, y un dron lo mismo. En esta ilustración podéis ver las diversas clases de nubes. Este símbolo de aquí lo podemos encontrar también en los mapas meteorológicos y representa el viento. Cada uno de los pequeños palitos que tiene representa la velocidad de ese viento. Un palito serían 10 nudos, dos palitos 20 nudos, y si un palito es la mitad de tamaño que el otro serían 15 nudos. Si en vez de 20 nudos fueran más, también existen más símbolos que lo representan. Fenómenos que reducen la visibilidad. Hay que prestar atención a la niebla, la calima, la bruma y a las precipitaciones en forma de lluvia, nieve, granizo o aguanieve. Con los frentes también hay que tener especial consideración. Son dos masas de aire que se encuentran y que difieren en temperatura y densidad. Pueden ser cálidos, en el que la masa de aire cálido desplaza a la de aire frío que hay delante a unos 15 nudos de media. Fríos. La masa de aire frío desplaza a la de aire cálido a unos 20 nudos, obligándola a ascender. Puede originar tormentas, nevadas y fuertes vientos. Estacionarios, frontera entre dos masas de aire que no presentan desplazamiento, y ocluidos, cuando un frente frío alcanza un frente cálido. También tenemos que saber lo que significan las turbulencias y cizalladuras, porque son extremadamente peligrosas para las operaciones aéreas. Las turbulencias son cuando el estado de flujo del aire presenta vórtices o remolinos, produciendo cambios bruscos de la velocidad y dirección de los vientos en cortas distancias. Dependiendo de la causa que la origina y la severidad con la que se produce, se pueden clasificar en los siguientes grupos. Por intensidad. Fuerte. La aeronave está sometida a bruscos cambios de altitud y actitud, pudiendo quedar fuera de control y sufriendo daños estructurales. Moderada. La aeronave está sometida a cambios de altitud y actitud, pero sin perder el control, y ligera, que no existen cambios relevantes. Por origen nos encontramos la mecánica. Se origina debido a la presencia de obstáculos como edificios, montañas, árboles, etc., haciendo que el flujo normal del viento se vea perturbado. Convectiva, producida por el movimiento vertical de corrientes de viento entre el suelo y las nubes debido a la diferencia de presión y temperaturas, y de estela, generada por el propio vuelo del dron. La cizalladura del viento es un fenómeno producido por una diferencia en la velocidad del viento y la dirección en una distancia determinada. Cuanto más pequeña es esta distancia, la cizalladura que se produce es más intensa. Son muy peligrosas en la fase de despegue y aterrizaje porque podemos perder el control de vuelo del aparato. Existen principios visibles que nos advierten de todo esto, como por ejemplo la presencia de nubes lenticulares, o cuando existe polvo levantado por el viento, tormentas, viento racheado, nos advierten de que en esa zona hay una cizalladura. Es fundamental consultar las previsiones meteorológicas, tanto el METAR como el TAF, para realizar vuelos en condiciones meteorológicas favorables. Cuando realicemos una operación de noche, nuestro dron debe estar debidamente iluminado, con una planificación mucho más detallada y exhaustiva que al volar de día. Los operadores habilitados deberán solicitar la autorización pertinente a la autoridad aeronáutica, y la aeronave siempre tiene que estar en la línea visual del piloto o bien un observador en contacto directo con él. Información y previsión. Hay que revisar los mapas significativos de baja cota, que tienen una validez de 6 horas y nos proporciona información de nubosidad, techo de nubes, cielo cubierto, turbulencias, engelamiento, etc. Cielo cubierto por nubes. Para determinar la cantidad de cielo cubierto por las nubes se utilizan las siguientes expresiones. FEW significa que hay pocas nubes. Se dice que aproximadamente el cielo está cubierto entre 1/8 y 2/8 de su totalidad. Scattered, SCT, significan nubes dispersas. El cielo está cubierto entre 3/8 y 4/8. BKN, broken, fragmentadas. Cielo cubierto entre 5/8 y 7/8. OVC, overcast, cubierto. Cielo cubierto en su totalidad. Y por último tenemos KVOC, que significa que el cielo está totalmente despejado. Esta información la podemos consultar en la base de datos tanto del METAR como del TAF.
Para cumulonimbos y cúmulos se utilizan otras abreviaturas indicando localización y cantidad. Por la peligrosidad que tienen, se clasifican en aisladas, frecuentes, ocasionales e intercaladas con otras nubes. Mapas de viento. Detalla cuál es la intensidad y dirección de los vientos actuales con pronósticos en un espacio de tiempo detallado. Los mapas de viento pueden ser de dos tipos, de superficie y de alturas. En estos últimos se podrán consultar la información de los vientos en diferentes líneas de presión y altitudes. El METAR es un informe meteorológico aeronáutico de las observaciones del aeródromo, que se realiza a intervalos fijos de 1 o media hora durante las 24 horas del día. Y el TAF, al igual que el METAR, es un informe meteorológico aeronáutico que indica el pronóstico en un aeródromo determinado. El periodo de pronóstico comprende de 9, 18 o 24 horas. En otro vídeo más adelante veremos cómo leer y descifrar tanto el METAR como el TAF. Para terminar tenemos que hablar de las tormentas solares. Una tormenta solar es una fulguración, una explosión electromagnética que lanza hacia la Tierra miles de millones de partículas cargadas. Cuando estas ondas electromagnéticas llegan a la Tierra, en cuestión de minutos provocan el caos en el ámbito de las comunicaciones y la electricidad. Como operadores de RPAs, esto se traduce en una pérdida de las comunicaciones entre la emisora y el dron. De igual modo, el GPS pierde o se degrada la señal y esto pondría en serio peligro nuestra operación aérea. Cuando los medios alerten de una posible tormenta solar, lo más recomendable será mantenerse al margen de las operaciones con RPA. Y hasta aquí el segundo módulo sobre conocimientos generales de la aeronave, en el que hemos visto todo lo referente a los tipos de RPAs y funcionamiento, y seguiremos desarrollando lo más importante en módulos más adelante. Muchas gracias y hasta pronto.